Tengo en la línea telefónica a la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, porque pues hay también hay una advertencia que se ha venido dando en torno al despido masivo de exagentes de la Policía Federal que están en la Guardia Nacional. Este gobierno le ha apostado a la militarización de todo, hasta el Tren Maya es militar, lo platicábamos hace un ratito. Y no necesariamente eso se ha reflejado en una disminución de la violencia, en una disminución de las muertes, de los secuestros, de los delitos. Pero bueno, pues quien era Policía Federal y se había metido a la Guardia Nacional podría ser despedido en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Cómo está todo esto, querida María Elena? Gracias por tomarme la comunicación en esta mañana. Te saludo con mucho gusto. Buen día. Luis, buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues mira, efectivamente, como bien lo dices, lo que están haciendo es quitando a los policías federales que quedan. Porque recordemos que la Policía Federal contaba con 39,000 elementos al terminar el sexenio de Peña Nieto. Cuando entra el presidente López Obrador, desaparece la Policía Federal, forma la Guardia Nacional, pero en la Guardia Nacional, y lo dice cuando la formaron, iba a estar formada por los policías federales e integrantes de Sedena y de Marina como un pie de entrada para poderlos formar, para poder tener más policías federales y formarlos obviamente como policías. Eso dice la Constitución. Sin embargo, el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa nunca permitieron que fuera así. Desde un inicio no formaron a los militares como policías. Realmente algunos les dieron una embarrada de lo que es ser policía. El 62% de la Guardia Nacional lo tenía hasta finales del año pasado. Sin embargo, pues cada día han hecho todo lo posible porque los policías federales se vayan y se queden solamente los militares dentro de la Guardia Nacional. Es decir, pues todo ha sido una mentira, Luis, pero no solo eso, lo que ya decía, el país se está descomponiendo a pasos agigantados en este sexenio. Las violencias no paran, y no solo eso, sino que cada día la gente mata con mucho mayor crueldad, ¿no? Lo hemos visto durante este año, cómo han subido las atrocidades en este país, cómo no ha bajado la delincuencia, cómo en las carreteras, pues mira, antes veías, no sé, hace 8 o 10 años veías choferes abajo de un árbol descansando mientras tenían su camión ahí a la orilla de la carretera. Hoy a ningún chofer se le ocurriría hacer eso. La gente salía a las carreteras y se iba de picnic los domingos con su familia, encontraban un lugar donde echarse una cascarita de fútbol y comer a gusto. Bueno, hoy nadie lo hace tampoco. Creo que estamos pasando por un momento muy violento y sin embargo en la Guardia Nacional insisten en quitar a los policías que estaban preparados en inteligencia, en investigación, en carreteras, y nos están dejando guardias nacionales que no han querido prepararlos como policías. Estamos frente a un escenario de desprecio hacia la Policía Federal, hacia destruir todo lo que era antes de este gobierno, y me brinca pues este maltrato que han tenido policías federales. No es la primera vez que hablamos del tema, ¿no? Recién empieza la Guardia Nacional. Me acuerdo como policías federales, algunos que de hecho tuve el gusto de conocer, que hablaban uno o dos idiomas aparte del español, que estaban súper entrenados, como dices, en inteligencia, contrainteligencia, los mandaban pues de veladores a algunos edificios públicos, los degradaban, los humillaban, les daban peores lugares para hacer guardias que los compañeros que eran militares. Pero ahora pues ya esta degradación llegó al límite, ¿no? O sea, la humillación total, a sacarlos, a que sean 100% de militares los elementos de la Guardia Nacional. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos policías federales, ex policías federales quedan en la Guardia, María Elena? Fíjate que nosotros tenemos un observatorio de la Guardia y según sus datos el 70% son militares y el resto civiles, pero dentro de ese 30% que dicen ser civil están los que entraron nuevos a la Guardia Nacional en las convocatorias que se hicieron, pero no entraron directo a la Guardia,
sino que entraron a Sedena o a Marina, o sea que de todas formas son militares. Yo creo que quedarán, no sé, 5,000, 8,000 elementos todavía en la Guardia Nacional, de los que se resistieron a salir, decidieron esperarse hasta el final, no querían dejar de ser policías federales. Sin embargo, parece ser que ahorita ya no les dejan otra opción con este comunicado que les enviaron, donde queda muy claro que pues a nadie quieren dejar. Y esto, fíjate, Luis, que va de la mano con las declaraciones de la semana pasada de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, donde ella decía que la Secretaría de Seguridad no estaba en la posibilidad de tener una policía, lo cual es lo más absurdo, porque ellos precisamente destrozaron las capacidades de la Secretaría para que no las pudiera tener. No es que no la tuviera desde antes, porque si bien la habían pasado como subsecretaría de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto, de todas formas seguía teniendo las mismas capacidades que como secretaría. Entonces todo lo van enfilando para evitar que en enero de 2024, como señaló la Suprema Corte de Justicia, tengan que pasar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana. Sí, que hoy día la Secretaría pues parece más bien una vocería, ¿no? En el mejor de los casos. Y desgraciadamente la Secretaría pues parece una secretaria de tomar nota. Claro, sí, ¿no? Sí, exactamente. De lo que diga el secretario de la Defensa y el de Marina y Audomaro, el jefe de lo que ahora es el CISEN, que ya no me acuerdo cómo se llama, perdón. Sí, del Centro de Inteligencia, algo así. Exactamente. Centro Nacional de Inteligencia. Pues realmente sí ha sido todo una farsa. Y lo que no se entiende, Luis, es por qué si tienes 128,000 elementos y además tienen a la Sedena y a la Marina también trabajando en tareas de seguridad pública, porque recordemos que esto lo tienen hasta el 2028, ¿por qué siguen creciendo las violencias? María Elena Morera, vamos a seguir muy de cerca este asunto, estar atentos con lo que pase con estos, pues que quedarán 5,000 elementos más o menos, si los obligan a renunciar, y pues cuál sería el camino para ellos. Algunos han terminado en policías municipales, etcétera, pero qué triste sería, no lo vemos así necesariamente, pero qué triste sería que muchos elementos tan capacitados, pues por la desesperación de la realidad, de la vida diaria, claro, pues termines metido con la maña, ¿no? Con el malandro, con el narco. Pues sí, porque el maltrato institucional que les han dado puede provocar tal malestar que así terminen las cosas, ¿no? Desgraciadamente, triste. Ojalá que no sea así, ojalá que puedan encontrar trabajo en otros lugares, porque pues los que son policías quieren ser policías. Sí. Entonces, para eso estudiaste. Pues ojalá podamos hablar de cosas diferentes después de la elección del 24. Gracias, María Elena Morera, te mando un gran abrazo y gracias por estos minutos aquí en MBS. Buen día. Igualmente, un abrazo, Luis, bye. 8:33. ¿Cómo que estudió para ser policía? Sí, la Policía Federal estudiaba para ser policía. ¿Había malos elementos? Sí, había muy malos elementos y había muy buenos elementos. Recordará usted que en los últimos años de Peña Nieto, la imagen de la Policía Federal cambió de manera importante. Había un mariachi de la Policía Federal. Iban y tocaban de repente ahí en algunas plazas, hacían performance, cosas por el estilo, y había ferias en las cuales, como le hace el FBI o como le hacen las policías gringas, presentaban pues lo que trabajaban y iban los niños y jugaban y veías al policía como una especie de héroe. Bueno, eso cambió radicalmente con la 4T porque pues se destruyó todo lo que no era 4T, y quien era Policía Federal, y me consta, algunos de ellos entrenados por FBI, algunos inclusive por agencias tipo Scotland Yard, ondas por el estilo, o sea, gente realmente de nivel, que te hablaban 2, 3 idiomas, de manera buena, perfecta, que sabía de lo que estaba haciendo, involucrados en temas importantes de investigación contra los narcos. No, pues nos los mandaron de veladores a edificios públicos. Porque los militares, y que no se hagan, los militares querían humillarlos y decirles: aquí mis chicharrones truenan. Bueno, pues poco a poco se fueron deshaciendo de los 30,000, 39,000, casi 40,000 policías federales, que había.
Hoy día en la Guardia Nacional quedarán unos 5,000 más o menos. Pues ya veremos qué sucede con ellos. Los están obligando prácticamente a renunciar. Le daremos seguimiento al tema.